Águeda, bienvenida a este espacio del Mar con Diego Mazo, una conversación sobre el futuro de la educación, cómo debemos transformar un poquito nuestras instituciones o cuáles son esos retos que estamos viviendo en la educación. Entonces, tengo una invitada espectacular el día de hoy para compartir sobre este tema de cómo transformar las universidades. Águeda Benito es actualmente el Chief Academic Officer de Sintana. Es, Sintana es una red que tiene, ya me perdí, aunque el CEIPA hace parte 30, de esta 30 red, universidades. pero ya vamos en 30 universidades en todo el mundo, en los 5 continentes, podríamos decir. Aparte de Ujú. eso, ha sido rectora de la Universidad Europea de Madrid, también estuvo en la Universidad Kendall College en Chicago, o sea, es una persona que conoce a lo largo y ancho del mundo las universidades. Águeda, bienvenida. Mil gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. Siempre es un placer charlar contigo. Yo creo que es una gran oportunidad tener esta conversación con el rector de ISEIPA, con una persona que para mí la verdad es que me resulta siempre muy grato conversar, a quien admiro profesionalmente y bueno, con quien trabajamos juntos para construir una universidad mejor, ¿no? Y para tener un impacto más positivo en el caso de CEIPA en Colombia, pero más allá de las fronteras de todos los países, ¿no? Se trata al final de contribuir con la educación superior a que este sea un mundo mejor. Así que encantada de tener esta conversación contigo hoy, un placer. Gracias por invitarme. No, a ti mil y mil gracias y de verdad que compartimos esa pasión de creer que la educación abre oportunidades, genera futuro y transforma el mundo. Y yo creo que esa es la pregunta clave, ¿cierto? Si somos, digamos, el mejor hasta ahora, pues no, yo no conozco nada diferente, ¿cierto? Que permita transformar más las personas, la sociedad, generar oportunidades en la educación. Pero siempre decimos, oiga, esta institución es por allá de hace 1000 años y se ha mantenido más o menos igual. ¿Cuál? Entonces vamos a entrar de una vez para que vamos a ir diseccionando cada una de esas cosas. ¿Cuál crees tú que debe ser la gran transformación que las universidades debemos enfrentar el día de hoy? Y, bueno, lo que debemos enfrentar es un mundo diferente, ¿verdad? Que tiene necesidades diferentes del mundo que vivíamos antes. Y estamos en un mundo globalizado, en un mundo digitalizado, y eso requiere y en un mundo con mucha más población, y en un mundo en el que sigue habiendo todavía muchísimas inequidades y muchísima falta de acceso, y entonces eso lo tenemos que resolver. Es verdad que las universidades no son las instituciones que se han movido más rápido a lo largo de la historia, eso lo tenemos que admitir, pero también es cierto que las universidades sí que han ido evolucionando, la educación superior sí que ha ido evolucionando. Eh, Tú y yo, ¿no? CEIPA, dentro de la alianza, trabajamos muy de cerca con Arizona State University y su presidente Michael Crow es una persona que ha descrito muy bien todos estos cambios, ¿no? El último libro, el de la quinta ola, en- después del que escribió sobre el The New American University, bueno, lo describe muy bien, ¿no? Todas las olas que han ido viviendo las universidades en Estados Unidos, con una cuarta ola que es la de la universidad más tradicional que hemos vivido, pero que bueno, que previo a esa, pues tuvo una tercera ola en la que la universidad en Estados Unidos tuvo que enfrentar la reconstrucción de un país después de la guerra civil, ¿no? Y se centró mucho en temas de industria y en temas de agricultura, en alimentar al país y en reconstruirlo, ¿no? Y luego ya entró en esa cuarta ola, que es un poco la universidad más tradicional que conocemos todos, ¿no? Las facultades, los departamentos, la investigación intensiva. Y en muchos casos el vivir ajeno a las necesidades de la sociedad, de alguna manera, ¿no? Y en muchos casos vivir ajeno a las necesidades reales de los estudiantes. Entonces sí que ha habido evolución, pero es verdad que el mundo está cambiando tan rápidamente últimamente que esta nueva evolución que requiere la educación superior, pues tiene que ser más rápida que las anteriores, ¿no? Y como decía antes, yo creo que la globalización y la digitalización
requieren de otro tipo de universidad. Además, tenemos un reto muy, muy grande por delante, ¿no? Que yo lo resumiría, Michael Crow lo resume de manera parecida. Yo añado ahí una coletilla. También hay otro autor que yo recomendaría a la gente que esté interesada en temas de educación superior, que se llama Michael Smith, que ha escrito un libro que se llama The Abundant University, que Ah, habla de la diferencia entre una universidad que está basada en la escasez de plazas, la escasez en la calidad de la formación, la escasez incluso habla de los credenciales en el sentido de la poca relevancia que tienen los credenciales universitarios para algunas profesiones, ¿no? Y es un autor también muy interesante, ¿no? Y también plantea retos parecidos. Al final de lo que yo creo que de lo que se trata es de abordar el gran reto de la democratización del acceso a la universidad. Y yo añadiría además de la necesidad de mejorar la efectividad del aprendizaje y la relevancia del aprendizaje. Democratizar la universidad significa, democratizar el acceso a la universidad es un gran reto y ahora podemos hablar de cómo nos tenemos que preparar como universidades para asumirlo, pero es un gran reto porque supone tener la capacidad de dar oportunidades a gente que hasta ahora no las ha tenido, ¿no? Por el lugar en el que vive, por los pocos recursos que tiene o por las responsabilidades que tiene, ¿no? Cuando a lo mejor es un profesional adulto trabajador que no tuvo acceso a la universidad en su momento y que ahora su responsabilidad es o sus quehaceres de otro tipo no le permiten ir a la universidad. Y eso es muy importante, democratizar el acceso a la universidad, crear más acceso, más plazas, porque el número de universidades que tenemos a día de hoy, el número de estudiantes que tenemos a día de hoy que no, eh, van a seguir creciendo, claramente no están bien alineados, ¿no? Es una parte, otra parte es la de la efectividad del aprendizaje. Si pensamos en qué hace un estudiante 3 años, 4 años, 5 años dentro de la universidad y cuánto del tiempo, del tiempo es efectivo de aprendizaje, ¿no? Pues bueno, yo me atrevería a decir que muchas veces ni la mitad de ese tiempo es un tiempo de aprendizaje efectivo, ¿no? Creo que se puede aprender más y mejor y sobre todo se puede también aprender cosas más relevantes, ¿no? Una preparación que vaya a tener un impacto más directo en el desarrollo de las profesiones, en lo que ahora mismo la industria necesita, lo que los empleadores están demandando, todas estas competencias tan relacionadas con la tecnología, pero no solo esas. Bueno, no siempre se están aprendiendo suficientemente bien en las universidades. De hecho, muchas empresas privadas se han lanzado al mundo de los credenciales, ¿no? Los credenciales de Microsoft, los credenciales de Amazon Web Services, todos estos microcredenciales. Al final, eh, bueno, yo no tengo tan claro que eso sea un negocio para ellos. Lo que claramente sí es una oportunidad de formar a más personas que van a tener la capacidad de rendir mejor como empleados y que es algo que las universidades a día de hoy no han estado cubriendo. Entonces, por resumir, yo creo que el gran reto es ese, es la democratización en el acceso a la universidad. Eh, Allá vivas donde vivas, tengas los recursos que tengas, seas quien seas, y sobre todo lo que tiene que ver con la formación a lo largo de la vida y la eficacia y la relevancia del aprendizaje. Esos son para mí, los grandes retos que presenta la educación superior a día de hoy. Yo no sé si tú estás de acuerdo con estas afirmaciones, ¿no? Igual quieres ay, añadir algo o eh, corregirme, ¿no? al escucharte, recordé un papel que encontré en el escritorio de mi padre cuando él falleció, ¿cierto? Es una carta, es un artículo de James Perkins que dice las 5 crisis de la universidad, ¿cierto? Mm. Esto es de 1970, más o menos. O sea, Ajá. Ahí estábamos naciendo tú y yo. no íbamos ni gateando, pero bueno. Eh, y James Perkins habla de 5 cosas que la universidad, de las crisis de la universidad. Y al final yo me he quedado como con la idea, y escuchándote, vuelvo a este tema porque son como las mismas, o sea, son los 5 problemas que los que estamos al frente de una universidad nos toca enfrentar, ¿cierto? Primero, el grave problema
de la cantidad de gente que quiere ir a la universidad, ¿cierto? O que necesita ir a una universidad. Y entonces es el tema de la democratización, de cómo llegamos y abrimos más espacios. Y pues obviamente cada país está viviendo temas, discusiones muy particulares. El caso de Colombia entre la educación pública, la privada, que la gratuita, que el acceso, que la financiación. Bueno, es un tema muy amplio, pero que hoy en día también pues se abarca con otras medidas y otras cosas, eh, pues credenciales, microcredenciales, programas abiertos, gratuitos, un poco de cosas que digamos que están ahí dentro de la posible solución, ¿cierto? Obviamente, pues de esto, en muchos casos, especialmente en la universidad privada, pues se deriva un tema y obviamente en la pública, tema de financiación es el segundo punto grave que tiene, que plantea el amigo Perkins aquí. El tercero es los planes de estudio. O sea, como los planes de estudio siempre están obsoletos. O sea, yo creo que sí, en el 68 hicieron una pequeña revuelta por ahí unos amigos en Francia por, porque la educación dice que no era pertinente y que, pues, había que ser lógicos, pedir lo imposible y otro poco de cosas de estas que se gestionaron ahí. Pero hoy en día, cuando uno también va al World Economic Forum, va al Banco Mundial y nos dice el gap entre las competencias de los muchachos que se gradúan y los que se emplean, o sea, como a veces como que uno dice, "Oh, Dios, como que no hemos avanzado", pero bueno, ese es el tercer tema. El cuarto tema es el relacionado con lo que se deriva de, bueno, de todos los espacios físicos y todo este tipo de cosas para esos nuevos planes con los recursos financieros, con las cosas que tenemos, ¿sí? Entonces son como esos 5 puntos claves, pero yo quisiera, eh, dado que lo has tocado, no me voy a meter en el tema de financiación porque sería imposible tener una fórmula universal porque cada Ujú. país tiene unas características diferentes. Pero concentrémonos un poco en el tema de la pertinencia, cómo entender mejor esa pertinencia, esa calidad, cuáles son esas transformaciones, porque los planes de estudio, pues son quizás siempre, pues lo dice aquí el amigo Parkinson en el 70, siempre nuestros planes de estudio están como colgados, como como un poquito retrasados, ¿cierto? Entonces, la pregunta que yo tengo aquí es, ¿será que es que nuestros planes de estudio tienen que migrar a desarrollar otras cosas, no a transferir conocimiento, no a cómo hacer para estar actualizando permanentemente estos planes de estudios? ¿Qué se te ocurre? Tú que has visto, pues, universidad de todo el mundo, pues debes tener muy buenas prácticas que hay en algún lado, Mm. una parte de la geografía. Yo creo que hay algunos ingredientes clave, ¿no? Y por cierto, a ver, el currículum es fundamental, ¿no? Al final lo que nosotros hacemos con nuestros estudiantes es proporcionarles un currículum, que es el, digamos, el mapa que va guiando su aprendizaje. Les damos una serie de recursos de aprendizaje y les acompañamos con unos profesores. Eso crea unas condiciones para que el estudiante aprenda y cuanto mejor sea ese currículum, esos recursos y esos profesores que le ponemos a su disposición, pues más eficaz va a ser ese aprendizaje y más relevante va a ser ese aprendizaje. Yo creo que en concreto, en el ámbito del currículum, hay una clave que es la colaboración y la capacidad de adaptación y la flexibilidad. Y ahí ya sé que a veces nos chocamos de frente con los reguladores, por ejemplo, ¿no? Hay muchas resistencias también en los reguladores, pero yo creo que la colaboración es clave, la colaboración entre las instituciones de educación superior y la industria, ¿no? Y los empleadores y los agentes sociales. Está el proverbio africano, aquel de "It takes a village to educate a child". Yo creo que es más cierto que nunca. No estamos hablando de niños, estamos hablando de adultos, ¿no? Que son nuestros estudiantes en la educación superior.
Pero estamos hablando de que hay que ser suficientemente humildes como para admitir que la universidad sola no puede proporcionar una educación de calidad. La universidad necesita ir de la mano, colaborar con otras instituciones, con otras entidades, con otras organizaciones que nos van a ayudar primero a definir lo que realmente la universidad, con lo que la universidad debe contribuir al desarrollo de la sociedad. No podemos vivir aisladamente, ¿no? Necesitamos entender qué se necesita de nosotros. Pero es que además no, tenemos que también ser suficientemente humildes en entender que no tenemos las capacidades para proporcionar esa educación nosotros solos, ¿no? Entonces, no es solo preguntar ahí fuera qué se necesita, sino trabajar con ellos en el diseño de ese currículum y en la entrega de ese currículum, ¿no? En todo el proceso de enseñanza. Y desde la flexibilidad, es verdad. Y ahí volvemos siempre, nos tocamos contra la misma pared, ¿no? Que es la del regulador y los programas académicos tradicionales, pero cada vez más hay formas creativas de, a pesar de que muchas personas todavía siguen queriendo un programa académico tradicional, se pueden incorporar ingredientes innovadores dentro de esos programas académicos, ¿no? Certificados y cualificaciones de otro tipo que van a ayudar a que esos estudiantes, cuando se gradúen, estén mejor preparados para servir a la sociedad y a las profesiones en las que se van a desenvolver. Eh, Eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, también hay una parte importante que tiene que ver con la ética, ¿no? Y con la ciudadanía y con la paz y con eh, digamos, digamos, un entendimiento amplio del bienestar del ser humano, que al final es el centro de lo que estamos haciendo. No tenemos que Claro. perder de vista eso, ¿verdad? Al final nos estaríamos olvidando de algo muy importante si nos olvidamos de que en todo lo que estamos haciendo, de lo que se trata es del bienestar del ser humano en el sentido amplio, en el sentido de su salud, de su seguridad, del medio ambiente en el cual vive y que no debería de representar demasiados riesgos, ¿no? Sí, Etcétera, ¿no? Entonces hay un componente también de la formación de ciudadanos, ¿no? Y de la ética que más allá de lo que... Y que yo creo que va a ayudar siempre a que ese graduado, cuando ya esté graduado, bueno, primero tengas esas ganas de seguir aprendiendo, pero sobre todo tenga un comportamiento cívico, ¿no? Y una aportación de valor positivo al desarrollo de su país y del mundo. Entonces yo hablaría del componente colaboración, del componente ética dentro del currículum. Luego hablamos de la tecnología si quieres, pero al menos esos dos aspectos me gustaría señalarlos porque para mí son muy, muy relevantes. claro. Y yo creo que eso, sobre todo en este momento de la humanidad, Mm. es fundamental volver a eso que acabas de decir. La educación debería estar centrada única y exclusivamente en desarrollar el potencial del ser humano, que cada uno sea capaz de conocerse, descubrirse y potenciar para poder conquistar y ser libre en ese tema. Esto Y es, contribuir, ¿verdad? Y contribuir de manera favorable al desarrollo de tu entorno. A mí eso me parece, es realmente yo creo, el objetivo último, ¿no? De lo que estamos haciendo en la gente que trabajamos en educación superior. sí, y yo creo que ese es un cambio, Águeda, que estás mencionando que debería ser fundamental hoy en la educación, porque fíjate que, pues, o sea, vivimos la mejor época de la humanidad, de mayor prosperidad, el Mm. periodo más largo sin grandes guerras. Es el que estamos viviendo ahora. La esperanza de vida crece, el número de niños que nacen y se pueden crear es altísimo. La cantidad de gente que está por debajo de la línea de la pobreza. Pues, claro, la gente a veces compara en periodos de intervalos muy cortos, pues de 2 años atrás, un año atrás, todo esto, pero si tiran un poquito la línea 100 años atrás, oh, el mundo ha evolucionado muchísimo, pero también hay un tema y es el momento en donde hay menos esperanza, es el momento en donde a veces encontramos una tasa de suicidios más alta en muchos países, ¿cierto? Y yo creo que eso debe estar conectado un poco ahí con el objetivo de cómo la educación tiene que potenciar nuevamente ese ser humano.
¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo entiendes Sí, tú? efectivamente, ¿no? Y la evolución del ser humano ha sido rapidísima, ¿no? Hace 30.000 años, yo ahora mismo estoy en España, hace 30.000 años estaban en Altamira y el más listo estaba pintando ciervos, ¿no? Y ahora mira cómo estamos, ¿no? Y de eso solo hace 30.000 años, es que no es nada, ¿no? Nos hemos colocado aquí de repente y en los últimos años, desde luego, con unos cambios radicales, ¿no? Hay generaciones bueno, que ahora mismo la generación Z, ¿no? Que ha nacido dentro de la tecnología y que está experimentando la tecnología eh, para bien y para mal, ¿no? Y con toda esa presión de las redes sociales y todo el día conectados y todo el día influidos. Y ahí hay otro tema muy importante, ¿no? Y también a nivel geopolítico, la verdad es que las cosas no están fáciles, ¿no? Pero cuando hablamos del conocimiento, ¿no? Y cuando hablamos de la epistemología en el sentido más científico, ¿no? Donde tenemos, por un lado, el conocimiento real y las verdades, y por otro lado, las creencias y el ¿no? cómo conseguimos acceder a un conocimiento y generar un conocimiento riguroso, ¿no? Basado en realidades y no en creencias. Y bueno, hay temas éticos de muchísimo calado ahí también, ¿no? Que ese es entonces, si la educación tiene que servir para potenciar el ser humano, ¿cierto? Ponerlo en el centro. Pero también tocaste otro punto ahí que es, ojo, no se las crean que se las saben todas porque el mundo está cambiando muy rápido. Necesitamos colaborar con diferentes entornos. O sea que Ujú. la vieja aula donde el profesor iba, dictaba su clase, como decimos en Colombia, dictaba su clase, todos copiábamos. Bueno, algunos no copiábamos porque no nos entendemos la letra después, pero íbamos y sacábamos la fotocopia, lo estudiábamos del libro, porque pues en aquella época no había internet. Pues eso está mandado a recoger técnicamente, porque hoy necesitamos involucrar a mucha gente dentro del proceso de aprendizaje. Y eso es un cambio, Completamente. y eso es un cambio grande, que no es fácil para que cómo hacemos para motivar a nuestros docentes, para Sí. persuadirlos de que Porque todos nuestros docentes, no todos nuestros docentes, ¿no? Hay gente muy joven que ya pertenece a otras generaciones de la tuya y la mía, ¿no? Pero hay un grueso de los docentes universitarios del mundo que han experimentado un modelo tradicional como el que tú y yo experimentamos, el de estos profesores que venían a clase, que se ponían en un pizarrón y los estudiantes tomábamos apuntes, como tú dices, los que tomaban apuntes y luego reproducíamos aquello en los exámenes, y ese es un modelo completamente obsoleto. Yo creo que hay una oportunidad grandísima aquí en la eficacia del aprendizaje, que es la tecnología. Con tecnología el aprendizaje es mejor. O sea, yo me atrevo a hacer esa afirmación, esa es mi opinión, y creo que la tecnología nos puede ayudar muchísimo a que los estudiantes aprendan más y mejor. La tecnología y además a que más estudiantes aprendan, ¿no? La enseñanza en línea es obvio que abre muchísimas puertas a muchísima gente que de otra manera no tendría el acceso al conocimiento y al desarrollo, a su desarrollo personal o profesional. Pero más allá de eso, el hecho de poder tener información individualizada sobre el desempeño de los estudiantes para poder adaptar ese proceso de aprendizaje a cada uno de ellos, ¿no? Toda la parte de plataformas adaptativas, que los estudiantes que ya saben algo no tengan que pasar por lo mismo que los que no lo saben, ¿no? Pueden saltar, no hace falta para llegar al teléfono celular, no hace falta pasar por el hilo de cobre, ¿no? Muchos chinos se lo saltaron y felizmente utilizan el teléfono de celular, ¿no? Entonces, realmente el uso de la tecnología, también para el desarrollo de recursos más atractivos, más motivadores, la tecnología para buscar las mejores fuentes, por no hablar, por supuesto, de la inteligencia artificial al servicio del profesor, al servicio del estudiante, al servicio de la institución, al servicio del ser humano. Desde, por supuesto, todas las consideraciones éticas necesarias, pero la inteligencia artificial al servicio del profesor puede ayudarle a hacer las cosas muchísimo mejor, ¿no? El profesor puede volver
a la esencia primero del diseño de la experiencia formativa, el diseño instruccional, ¿no? El diseñar experiencias de aprendizaje y a la conexión humana, ¿no? Con ese estudiante y a la motivación y a la guía. Y muchos de los materiales y de las correcciones y de las actividades que se desarrollan en el proceso de aprendizaje se pueden hacer mucho más fácilmente, el profesor las puede hacer mucho más fácilmente con la tecnología y centrarse, por ejemplo, ¿no? Si un profesor tiene más información sobre el nivel de desempeño de un estudiante, el nivel de asistencia a las clases virtuales o presenciales, o simplemente sobre los, no sé, los intereses que un estudiante tiene, ese profesor en su tiempo de dedicación a la docencia puede hacer mejor trabajo, más individualizado, ¿no? Y el hacer masivo el acceso a la educación superior solamente puede pasar por la tecnología. No podemos multiplicar por 1 millón el número de universidades, no podemos multiplicar por 1 millón el número de profesores, ¿no? Pero la tecnología, igual que en tantos otros ámbitos donde nadie se lo cuestiona, ¿no? Pero ahí está. La tecnología ocupa un papel muy importante que todavía en muchas universidades no tiene. Entonces yo creo que la tecnología sí representa una gran oportunidad en la eficacia y en la relevancia del aprendizaje. Y ahí la educación superior tiene que abrazar la tecnología para poder asumir estos grandes retos que tenemos delante. Yo no sé si estás de acuerdo de nuevo. No, abriste la caja de Pandora totalmente porque has tocado tres temas fundamentales, ¿cierto? O sea, colaboración con otros entornos, involucrar la tecnología como un catalizador para mejorar todos nuestros procesos de enseñanza, pero además dijiste algo muy importante que es y el rol del profesor debe pasar a diseñar experiencias la Mm, experiencia de aprendizaje del estudiante. Y eso son tres temas bastante gordos, muy, muy interesantes que nos podemos quedar hablando muchísimas eh, horas, porque pues cada uno de ellos tiene una profundidad muy grande y está apuntando a lo que decía por allá Bloom, por allá en los ochentas, en donde para obtener que un grupo tuviera un desempeño 2 sigma superior, pues había que, aparte de la clase normal, involucrar, por ejemplo, más recursos de aprendizaje individualizado, tutorías específicas, buscar en algunos entornos, pues, y en esa época apenas estaban naciendo los computadores, entonces mm, intuía que esto iba a llegar, y hoy tú lo acabas de describir precisamente un poco como él planteaba de que se podía hacer con la tecnología en un futuro para poder que esos alumnos tuvieran un desempeño mayor. Creo que también entonces estás planteando ahí detrás un concepto de que pues en muchas universidades y tal vez algunos profesores decían, a mí no me ganan sino el X porcentaje de alumnos, el resto van a perder. Pues hombre, pues estás planteando detrás que el objetivo de la universidad no es que pierdan los alumnos, sino que al revés, que la mayor cantidad de gente se pueda graduar y pueda obtener un crecimiento importante. Pues un poco muy atado también Michael Crow nos lo ha dicho en múltiples reuniones, la universidad tiene que propender no solamente por admitir más, sino que se gradúen y que sean mejores y generen impacto en la sociedad. Vamos a volver. Aquí yo creo que estás tocando un punto que quiero volver, que quiero que desarrollemos un poquito más antes de que nos vamos al tema de, de- de investigación, pero un poquitico más elaboremos este tema de pasar de preparar clases, de hacer, preparar exámenes a una experiencia de aprendizaje, porque creo que eso suena muy corto, pero tiene mucho fondo. Entonces, me gustaría que nos ampliaras un poquito más. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se está entendiendo esto en las diferentes partes? Y a lo que me refiero es a, una vez determinado un currículum,
que he debido desarrollar en colaboración con instituciones relevantes, ¿no? Organizaciones competentes en esa materia, con empresas, con los empleadores, con la industria. Una vez que yo tengo un currículum y sé, y además es un currículum suficientemente actualizado y Y dinámico. flexible y dinámico, y entonces tengo claro cuáles son los objetivos de aprendizaje, que esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué quiero que mi estudiante aprenda en mi asignatura o en esta carrera, ¿no? Y por tanto, qué competencias finales y qué conocimientos quiero que haya adquirido para estar preparado para ese desempeño profesional y como ciudadano. Pero ¿cuáles son esos objetivos de aprendizaje? Es la primera pregunta. Y una vez que se definen esos objetivos de aprendizaje, de lo que se trata la labor del profesor consiste en definir cuál es ese camino de aprendizaje que va a conducir a ese estudiante a llegar allí. Y esa es esa experiencia de aprendizaje, ¿no? Y lo fundamental, después de definir ese objetivo, es cómo voy a medir que el estudiante ha llegado allí, ¿no? Que eso tiene que ver todo con la evaluación, ¿no? ¿Qué instrumentos de medida voy a incorporar para saber si el estudiante ha llegado allí? Y también qué instrumentos de medida voy a incorporar en el proceso para ayudar al estudiante bueno, a corregir lo que tenga que corregir o a profundizar lo que tenga que profundizar y a convertir esa experiencia en la más efectiva posible. Pero claro, una vez que yo defino ese objetivo y cómo voy a medir esos objetivos, si se han cumplido esos objetivos de aprendizaje, tengo que definir cuáles son todas esas actividades formativas por las que yo voy a guiar al estudiante para que llegue allí, que tienen que ser lo más motivadoras posible, lo más relevantes posibles y además tienen que estar organizadas de tal manera que se vaya construyendo el conocimiento, ¿no? Primero lo más sencillo e ir poco a poco construyendo desde lo más sencillo a lo más complejo hasta llegar donde yo quiera, donde yo necesite llegar en esos. Bueno, este es un trabajo que los profesores más tradicionales nunca han hecho, ¿no? Ellos sabían lo que sabían y lo contaban y ahí, bueno, los estudiantes tenían que hacer todo lo posible en llegar a aprender lo que el profesor les estaba trasladando, a veces incluso solamente a memorizar y a trasladar en un examen. Pero ese no es el trabajo real del profesor. El trabajo real del profesor consiste en pararse a pensar, una vez definidos esos objetivos y esas métricas que voy a utilizar, cómo voy a guiar ese aprendizaje y por qué pasos voy a llevar al estudiante para que finalmente llegue allí. Vamos a empezar con una lectura, una reflexión, una puesta en común del conocimiento previo. Vamos a seguir después con, no sé, un pequeño quiz que me va a llevar a la siguiente lectura, lo voy a poner un proyecto, voy a traer a alguien de la industria, a quien van a tener que entrevistar para conocer en profundidad cuáles son las claves de esa materia sobre la que están aprendiendo. Van a ser unas prácticas en laboratorio, voy a utilizar en paralelo un componente digital, que además los estudiantes lo demandan al unísono, un componente digital de recursos digitales, de vídeos, de lecturas, de quizzes, de una serie de ingredientes digitales que van a correr en paralelo con los estudiantes que vienen a la clase, los que vienen, porque hay otros que estudian siempre en línea. Algunos de ellos serán actividades individuales, otras serán actividades en grupo, de discusión, de colaboración. Bueno, pues darle orden a todo eso, documentándose, formándose, aprendiendo de los mejores, ¿no? ¿Cuáles son los mejores profesores en cuanto a lo que los estudiantes son capaces de aprender? Bueno, pues esos profesores tienen mucho que enseñar a los que a lo mejor no han logrado estar en esos niveles de calidad de docencia todavía, ¿no? Pero hay que prepararse como docentes, no solamente como especialistas en cada uno de su área, sino también como docentes para aprender de la mejor manera el cómo diseñar estas experiencias de aprendizaje que yo creo que son la clave para que una universidad tenga éxito en su misión educativa. Claro, o sea, y estar preguntando y retando mucho más a los estudiantes que Oh, claro. mucho Sí, más sí, que la repitiendo participación activa, conocimiento. eso es la participación activa de los estudiantes es clave y además aprender de ellos también, ¿eh? Y sobre todo se puede aprender de todos los estudiantes.
pero sobre todo cuando tenemos profesionales en activo que están formándose, a la verdad es que la calidad de la experiencia formativa puede ser muy grande porque ellos mismos aportan muchísimo valor a sus iguales y al conjunto. Y ahí lo que tiene que hacer el profesor es integrar todas esas experiencias previas de todos esos estudiantes para que sirvan como aprendizaje a los demás, ¿no? Y a los propios sujetos, porque a veces los propios sujetos han estado haciendo cosas a lo mejor sin suficiente reflexión o sin, ¿no? sin reparar en aspectos que el profesor tiene que ser capaz de traer al aula como parte de ese enriquecimiento del aprendizaje y de la experiencia de sus estudiantes. Muy bien, o sea, estamos tocando muchas cosas y muy Y todo, la interesantes. verdad es que sí. Claro, y es una transformación de pasar de Mm, transmitir mm. información, de verificar que se reproduzca un poco la información, también por el acceso que la tecnología nos da a una cantidad de recursos, yo lo voy a llamar recursos educativos, que nos permiten acceder hoy en día pues a bases de datos, a conferencias, a si yo quiero pues no sé, uno de los autores que decías ahorita, Michael Crow, pues hay mil conferencias del doctor Michael Crow en YouTube donde podemos ver cuál es su posición y no tienen que esperar que Diego se la transmita. Entonces, pero Diego sí puede sentarse con los alumnos a conversar, a dialogar, a cuestionar, a poner en contexto esto, qué implicaciones tendría y cuáles serían las consecuencias. Que eso es ya otros niveles de aprendizaje o otras cosas que yo creo que hoy en día es lo que la sociedad y los muchachos nos están pidiendo, que los pongamos a ejercer un poco más todo este tipo de cosas. O sea, Ujú. Sí, 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 sin duda. y ahora me voy a ir al otro lado de tecnología, ¿cierto? Eh, al lado de tecnología y es bueno, por allá en la década, si mi memoria no me falla, del 40, empieza todo lo que es la universidad a distancia, ¿cierto? Que era una universidad, pues digamos, para los que no podían ir a los campos tradicionales y todo esto. Y en el año, pues, voy a saltar rápidamente, pues eso empieza con televisión, radio, eh, cartillas, correspondencia, Mm. un poco de todo. Pero cuando llega Internet, mucha gente cree y aún hay algunas instituciones que lo que han hecho es seguir con el modelo de educación a distancia, pero en formato digital. O sea, enviar el contenido, que el muchacho lo estudie, que presente un examen y eso se cree. Pero yo creo que esa es, digamos, la versión más básica del potencial que tiene hoy la educación, eh, apoyado en todas estas herramientas digitales. O sea, y una, tal vez no, pues uno preguntando no debería hacer esto, pero como esta es una conversación entre amigos, entonces te voy a decir, yo creo hoy en día que esas barreras de tiempo y espacio, ¿cierto? Esa diferencia entre la universidad presencial, la universidad a distancia o la universidad virtual, lo que sea, eso ya hoy carece de poco sentido, porque las tecnologías se han desarrollado tanto que lo que tenemos hoy es un modelo híbrido en donde puede haber más sincronía o menos sincronía y si esa experiencia del aprendizaje está bien desarrollada, está bien conectada con todos los elementos, podemos decir que podemos hacer una educación completamente al formato casi que el alumno quiera. ¿Tú cómo lo ves? Sí, 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 yo lo veo así, lo veo igual. Yo veo siempre la necesidad de un componente digital en la educación, incluso en la educación de los que pueden ir a un campus universitario y hacer cosas ahí, estar en la cafetería o ir a un laboratorio o participar en una discusión en persona. Siempre veo la tecnología ahí como una necesidad porque mejora la calidad de la experiencia formativa. Y a veces el componente presencial no puede estar porque no puede estar, no porque alguien vive en un lugar remoto, o porque alguien trabaja hasta las 10 de la noche todos los días y realmente
la enseñanza en línea es su única opción. Aún así, me parece que la enseñanza en línea puede ser de igual calidad que la enseñanza presencial. A mí me parece que, digamos que en el último estudio que condujimos con 3 de las universidades de la Alianza, los profesores, había cientos de profesores y miles de estudiantes, ellos decían que su modalidad favorita era la híbrida. Pero de manera rotundamente mayoritaria decían que la híbrida, tanto profesores como estudiantes, eran universidades en Costa Rica, en la India y en Turquía. Y está por ahí publicado, en una revista indexada en Scopus. Entonces, ellos claramente decían que la modalidad favorita era la híbrida. Pero lamentablemente hay gente que no tiene acceso a un campus universitario y tiene que hacer todo en línea y aún así yo creo que hay la oportunidad de proporcionar una enseñanza de máxima calidad. Si haces muy buenos recursos, si generas, de nuevo volviendo a este concepto del diseño instruccional, ¿no? Si generas las mejores experiencias formativas, si motivas a tus estudiantes, si los involucras activamente en todo el proceso de aprendizaje, a pesar de estar en línea. Yo ahora mismo estoy, vamos, al 100% metida en esta conversación contigo y estamos a muchos miles de kilómetros de distancia, ¿verdad? Y Bastante. creo que y la distancia realmente no impide, ¿no? El que algo nos interese, el que algo nos motive, el que algo nos permita aprender de manera efectiva, ¿no? Con buenos recursos, con buenas experiencias de aprendizaje, con buenos compañeros con los que compartir y con los que aprender juntos y con buenos profesores que guíen todo ese proceso. En la enseñanza en línea puede ser de altísima, altísima calidad, incluso los laboratorios, ¿no? Muchos laboratorios se pueden reproducir hasta niveles, a ver, yo nunca voy a decir iguales, pero porque a mí me parece que sí, o sea, y realmente hay la realidad virtual y la realidad aumentada y hay muchas empresas que están haciendo desarrollos de laboratorios virtuales que a mí me parecen maravillosos. Pero cuando preguntas a los estudiantes, que algunos de ellos sí que los han probado, siempre dicen que los laboratorios los prefieren en persona, ¿no? Que creen que aprenden más en un laboratorio tocando realmente, ¿no? Más que haciendo simulaciones. Pero para la enseñanza en línea creo que puede ser de altísima, altísima calidad. Hay veces que, por ejemplo, en el modelo de Arizona State University, biología se puede estudiar en línea, ¿no? Física, yo estudié ciencias físicas en la Universidad Complutense de Madrid, yendo allí todos los días a clase, alguna vez que otra me la saltaba, pero ahora se puede estudiar el 100% en línea de una carrera de este tipo. Lo que hacen es complementar en los veranos con algunos intensivos presenciales en los que profundizan más en algunos temas de laboratorio, ¿no? Muy, muy, muy prácticos, pero, pero realmente la enseñanza en línea, la tecnología, es la gran oportunidad para democratizar el acceso a la universidad. Yo no tengo ninguna duda. Desde además la calidad, sin comprometer la calidad, siempre y cuando hay inversiones allí suficientes, ¿no? Suficiente inversión en esa tecnología, en esos recursos. Que por cierto no hace falta reinventar la rueda, porque cuando estamos construyendo campuses, cada uno tenía que construir su campus y su laboratorio y su todo. Pero con la tecnología no hace falta que todas las universidades construyan todos los materiales. Muchos materiales pueden compartirse. De nuevo volvemos a la colaboración, ¿no? Y a las alianzas, Claro. a la búsqueda de sinergias. Al final, el conocimiento ya no le pertenece a nadie, ¿no? Y ponerlo generosamente a disposición de los demás y poder obtener el beneficio de utilizar el conocimiento generado por otros, creo que ayuda a que el mundo avance más rápido y mejor, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, nos quedan unos minutos y quisiera, pues, aunque nos faltan muchos temas, pero después hago Podemos seguir, su nos podemos reunir otra generosidad vez. y tocaremos el tema, porque creo que hay que dedicarle un tema de cómo generar nuevo conocimiento, qué tipo de conocimiento es pertinente, pero quiero dejar eso como para otra conversación, porque creo que aquí viene la pregunta. Bueno, listo. Yo soy rector de una universidad, no es mi caso, pero cualquiera de- se debe estar preguntando, bueno, yo soy rector de una universidad o soy director de un colegio o estoy al frente inclusive de una unidad de conocimiento de una empresa.
¿Cómo hago? ¿Cuáles han sido esas prácticas que tú has visto que funcionan? Convencer a los profesores, para convencer de que hay que romper y hay que cambiar todos estos modelos. ¿Cómo nos organizamos? Porque, pues, o sea, las universidades todas estamos eh, divididas entre escuelas, departamentos, aquí están los de matemáticas, por allí están los de yo no sé quién, por acá los del otro, cuando hoy ese conocimiento es medio transdisciplinar. ¿Cuáles son esas prácticas que tú crees que se están dando hoy o que deberíamos tratar de ensayar? ¿Por dónde ensayar para una nueva organización de la universidad? Eh, Te estoy haciendo dos preguntas: ¿cómo transformar la universidad y cómo convencer a los profesores de que se Ujú. metan en todo este cuento y hagamos una educación diferente, una educación más innovadora? Ya, yo creo que antes de nada, ¿no? Hay una clave que es fundamental, que es el liderazgo. Es ¿no? el convencimiento que tienen los líderes de una organización y la capacidad que tienen los líderes de una organización del tipo que sea, ¿no? Y por supuesto también de una, quizás hasta más difícil de una universidad, ¿no? O a veces decimos que es más difícil de una universidad, pero supongo que hay mucho tipo de organizaciones por ahí bien difíciles de movilizar, ¿no? Pero el liderazgo es clave. El convencimiento del líder, la entrega del líder, el compromiso del líder, la generosidad del líder, la visión del líder, es fundamental. Y yo creo que todo empieza por ahí, con un líder que entiende este nuevo papel que debe jugar la universidad, que entiende cuáles son los retos del mundo, y que define una visión para esa aportación de la universidad de manera sencilla, la comunica una y mil veces, ¿no? Alguien que piensa que por decir las cosas una vez aquello ya va a calar, yo creo que se equivoca. Yo creo que los líderes tenemos bueno, yo me voy a meter dentro de esto, ¿no? Como rectora y ahora como Chief Academic Officer, ¿no? Yo creo que tenemos la obligación de repetir las cosas muchas veces, ¿no? Porque si no, no llegan y también de escuchar mucho, ¿no? De repetir, de hablar mucho, pero también de escuchar muchísimo y de ir adaptando nuestro discurso. Pero el liderazgo es una pieza fundamental. Creo que después, debajo del liderazgo, tiene que haber las oportunidades de formación y tiene que haber la interdisciplinaridad, lo has tocado antes, es fundamental. No hay ningún problema actual al que tengamos que dar solución que se pueda atacar desde una única disciplina. Y la investigación durante mucho tiempo, y la investigación y la docencia, ¿no? Ha estado circunscrita a unidades diminutas que no tienen la capacidad de abordar un problema ¿no? en todo el rango de la complejidad que tiene. Entonces, la interdisciplinaridad es fundamental, es el organizarnos por objetivos, por retos, por oportunidades, no organizarnos por disciplinas académicas obsoletas que en sí mismos son incapaces de dar ninguna solución a nada. Yo creo que eso es fundamental. Eh, y de nuevo, la tecnología, ¿no? El integrar la tecnología adecuadamente. Hay que romper muchísimas barreras y hay que romper muchísimas resistencias al cambio internas y muchas externas, como empezábamos hablando antes, de los propios reguladores. A veces hay que ser bien creativo para seguir cumpliendo con todo lo que el regulador espera de nosotros y a la vez responder a todos estos nuevos retos que sabemos que cuando se hizo la ley que fuera no estaba pensando precisamente en esto, ¿no? Muchas No, leyes están obsoletas, aunque están evolucionando, por lo menos la mentalidad de los reguladores está evolucionando mucho después de la pandemia. La pandemia fue un desastre, ¿no? A nivel humanitario y a nivel económico, pero es verdad que bueno, a nivel de la apertura mental de los reguladores y de las instituciones para entender el papel que puede jugar la tecnología en la educación superior, ahí ha habido pocos saltos en la historia de la educación superior como ese, ¿no? claro. Em, Yo te iba a complementar cuando estabas hablando sobre el liderazgo, sobre esto. Yo le iba a anotar dos cositas que me parece que son fundamentales, ¿cierto? Uno es persistir.
¿cierto? Hay que Ujú. persistir, 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 porque esto no se da del día a la mañana, ¿cierto? O sea, y dos, saber que son transformaciones de largo plazo, que no, Exacto. Mm, que no son, o sea, entonces hay que tener un poquito de paciencia, hay que ir conquistando mm. pedacito, pedacito, para que toda la institución luego se transforme y tenga un ADN propio y un tema de... Exacto, exacto, la paciencia es fundamental. Y ahora mismo somos muy impacientes, ¿no? Como todo, la tecnología hace que todo nos llegue muchísimo más rápido. Cada vez que algo tarda más de un minuto en ocurrir, nos parece que aquello es eterno, ¿no? Y la paciencia es fundamental, ¿no? Estos son siempre transformaciones de medio y largo plazo y no podemos esperar que nada ocurra en un año. Hay un último comentario que me gustaría hacer antes de que cerremos y a lo mejor podemos hablar de ello otro día. A mí un autor que me gusta mucho que se llama Kim Cameron, que habla de liderazgo positivo. Y nosotros hemos hecho hemos llevado a cabo algunas iniciativas de trasladar ese liderazgo positivo a la educación superior y en concreto al ámbito de la docencia en sí. Pero más allá de eso, el liderazgo positivo se puede aplicar en cualquier ámbito, ¿no? En cualquier organización. Y creo que es muy importante cuando uno quiere transformar una organización. Al final se trata de construir una visión positiva, un propósito último positivo, ¿no? De generar un entorno de trabajo, un ambiente positivo, una comunicación positiva y unas relaciones entre todos los intervinientes positivas, ¿no? Y más allá de esos intervinientes con todos los colaboradores, ¿no? Yo creo que ese liderazgo positivo es fundamental cuando uno quiere abordar una transformación de este tipo, ¿no? De instituciones que han estado mirando en otra dirección, trabajando de otra manera y quizás sin entender bien muchos de los retos que había y que ahora yo creo que ya es de obligado cumplimiento abordar ¿no? Y aportar valor de manera más efectiva, como ha venido, como las instituciones universitarias han venido haciendo. Yo diría, me encanta lo que acabas de decir porque creo que también conectado con este liderazgo, con esta capacidad, hay que generar también un entorno de mucha confianza para que la gente pueda Ujú, experimentar, ¿cierto? ujú, Y yo siempre les digo, pues a los profes en el CEIPA les digo, hombre, tenemos que experimentar. Es que cuando la sociedad nos dice que los muchachos no salen preparados, cuando tenemos todo esto, la única opción es que podemos hacer es mejorar. Entonces, no podemos, porque es que estemos haciendo las cosas de lo mejor de lo mejor. Eh, hay, hay unas nuevas realidades que nos están invitando a que cambiemos, a que experimentemos. Entonces hay que dar la confianza para que puedan arriesgarse, hacer cambios, experimentar. Algunos van a funcionar, otros no, y hay que iterar y mirar qué Ya otros. aprenderemos y iremos mejorando, ¿no? Refinando Claro, las propuestas. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Ese entorno en el que no hay riesgo cuando uno se equivoca, ¿no? En el que uno no tiene miedo de que las cosas no vayan a salir bien porque uno ha probado, ha intentado hacer algo para mejorar. Eso es fundamental, ¿no? Yo creo que es parte también muy importante dentro de este liderazgo positivo. claro, y porque además la gente da como un poquito eh, dado por hecho de que como así funcionaban las cosas antes estaban bien hechas y que ese es el Ujú, estado del arte, ¿no? Cuando ujú, uno analiza ahí, a ver, baja un poquito, haz doble clic en cada una de las cosas y miremos qué tan bien estamos o si hay esperanza para cambiar. Entonces, creo que tomar conciencia como líderes en cada una de estas cosas es muy importante para motivar, para mostrar dónde podemos mejorar o dónde realmente estamos teniendo algunos vacíos que no estamos llenando como universidad. Te voy a ujú. hacer la última pregunta. Yo sé que ya estamos sobre el tiempo, pero te quiero hacer una última pregunta. ¿Tú crees que en un futuro vamos a ver que ya no hay universidades
en donde está la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Matemática, perdón, de Ciencias Sociales, de Ciencias Económicas, sino que vamos a estar organizados en torno a otras problemáticas o en torno a otras lógicas de pensamiento. ¿Estás viendo algo? ¿Conoces alguna, aparte de Arizona State University, que ya empiezan a haber algunos colegios bien interesantes, aparte de Arizona, pues porque pues, conocemos bien Sí, todo ese a ver, tema? ¿Dónde más están empieza a dando? haber. Sí, hay temas, por ejemplo, como la sostenibilidad, que ya se está empezando a ver en muchos sitios. La sostenibilidad es un tema súper transversal, ¿no? A nivel sostenibilidad, a nivel social, a nivel ambiental, a nivel económico. Y cada vez más, eso es no, el ejemplo más básico, ¿no? De algo que empieza a surgir ya de manera no generalizada, pero bueno, con bastante presencia. Y sí, yo creo que cada vez más vamos a ver. Algunas de nuestras universidades, Sunway University, por ejemplo, que es miembro de Sintana, es la universidad privada número uno en el sudeste asiático, está organizada de manera muy, muy interdisciplinar también. Es una universidad muy interesante, ¿no? También con los Global Futures, el Planetary Health y este tipo de integraciones de las disciplinas que responden a problemas y que aunan esfuerzos y que claramente tienen un impacto muchísimo más positivo en lo que la universidad puede proporcionar que cuando trabajamos aisladamente ¿no? y sin un sentido de, de abordar los problemas desde la amplitud y la profundidad que necesitan. Pues bueno, yo creo que vienen tiempos muy interesantes para la educación, esta Mm. transformación desde el punto de vista digital, las nuevas metodologías, pasar de una clase temática a una experiencia, al diseñar experiencias de aprendizaje, cómo debemos involucrar los diferentes actores en los procesos educativos, son retos maravillosos que vamos a tener en la educación y que tenemos que empezar a dar pasitos, porque el cambio no es de un día para otro ni es totalmente radical. Hay que empezar que sea incremental para que pueda tener éxito en nuestras instituciones y impacto en la vida de cada uno de nuestros alumnos. Águeda, mil y mil gracias por estar con nosotros. Creo que nos quedaron mil temas pendientes. Nunca se puede tener todo, Ahí pero entramos la siguiente vez. ya la Gracias a próxima vosotros, vez. ha sido un placer y enhorabuena por la iniciativa y ya sabéis dónde estoy. Encantada de seguir conversando todas las veces que haga falta. Mil y mil gracias. Por aquí volverá a ver. Gracias, Rector. Un abrazo. Un abrazo, cuídate mucho.